ver si entra o no Trump, por ejemplo, a favor de ciertos países. Y ya estamos por aquí, por la plaza de Red Square. Quitaron muchas de las empresas americanas, incluso hay ciertas aplicaciones que no las puedes utilizar a no ser que estés usando VPN. Chicos, 6 de la mañana, nos vamos de viaje. El último año y medio apenas he viajado, normalmente hago un viaje al año en el que verdaderamente desconecto, que es el que hago con mis amigos en Ibiza, Formentera. Después de año y medio, como ya he dicho, que estoy completamente concentrado en lo que es mi trading, crecer el negocio que también tengo. Me voy en torno a 8 o 10 días. Desgraciadamente no podré estar desconectando completamente, a pesar de que es un viaje de, entre comillas, conocer el país, la ciudad y pasármelo bien. Igualmente estaré conectado en lo que es tradear, igualmente estar encima del negocio, ya que no es un momento del año en el que me lo pueda permitir exactamente desconectar al 100%. Pero llevo un tiempo queriendo conocer el país y la ciudad y se ha dado la oportunidad, así que vamos allá. Y el país que voy a estar visitando los siguientes 8 o 10 días es Rusia, específicamente la ciudad de Moscú. Como sabéis, muchos de vosotros, o creo que todo el mundo, ha habido o hay activamente una guerra entre Rusia y Ucrania, y obviamente este vídeo no es para comentar mi punto político o al final lo que está ocurriendo, ya que creo que la gente a pie de calle como yo, como tú, creo que tenemos poco que opinar. Con respecto a esto creo que nos falta muchísima información, pero bueno, es un país que llevo tiempo queriendo venir a visitar y ahora mismo se ha dado la oportunidad, así que los siguientes días voy a estar por aquí y os voy a estar enseñando un poco qué tal va a ser mi viaje. En un principio es más ocio, conocer la ciudad y el país, más que trabajo, pero sí que es verdad que estoy en un punto actualmente en mi vida en el que desconectar al completo es prácticamente imposible. Igualmente seguiré encima de los gráficos, este último año y medio he estado súper activo también en mi trading y no quiero desconectarme con viajes, entonces sí que es verdad que bajo la frecuencia de posiciones en la que entro, pero si entro en cualquier posición a lo largo del viaje te lo voy a estar enseñando también, pero veremos si tengo alguna oportunidad, la estaré documentando, ya sea pérdida, ganancia o lo que dé el mercado, y muy contento de estar aquí los siguientes 8 o 10 días, así que nada, tengo bastantes ganas de disfrutarlo y vamos a ver qué depara el viaje. Estoy quedando en un hotel aquí de la ciudad de Moscú, como he dicho, así que voy a hacer un pequeño room tour, voy a cambiar lo que es la cámara. Me veis aquí, esto es la entrada, aquí tenemos lo que es la cama, la tele con el Dear Alejandro García. Bienvenido a Moscú. Tengo una pequeña mesa aquí, que ya cogí la habitación a propósito que tuviera un poco una mesa para que pueda trabajar, poner ordenador, hacer algunas llamadas, algunos meetings. La verdad es que el 100% de mi trabajo es online, en ese sentido es bastante cómodo porque puedo trabajar desde cualquier lado, a pesar de que quiero enfatizar de que no soy un nómada digital de los que va volando de ciudad en ciudad y trabajando de esa manera. Soy una persona que me gusta mucho tener mi rutina diaria, mi gimnasio, mi base localizada. No me he traído el ordenador, esto es algo nuevo porque me he comprado un iPad, así que esto es mi oficina los siguientes días. Las vistas muy chulas, la verdad que hay un parque aquí bastante bonito con el estadio del Dinamo, que lo vemos ahí también. Y podemos apreciar un poco, la verdad es que el día un poco nublado, todo el viaje va a estar así un poco nublado, pero bueno, viniendo de los 40 grados que hace ahora en Dubái en junio, la verdad que se agradece un poco de esta temperatura que actualmente, mira, vemos en pantalla, actualmente hacen 23 grados, así que creo que una temperatura perfecta. Primer día en Moscú y vamos a ir a cenar a un restaurante que nos han recomendado. Supuestamente es uno o que tiene la mejor noche de lo que son los jueves aquí en Moscú. Y hoy es Día Nacional en Rusia, lo cual ha sido día festivo, es un día grande aquí, lo cual vamos a tener también, imagino, un poco más de ambiente debido a la festividad del día. Así que nada, con ganas y que podáis ver un poco lo que va a ser la cena de hoy.
оружие. 1942 или Касса Азуль. Все остальное предоставь мне. И мы зажжемся каскадом фейерверка, чтобы... Día sábado, llevamos 2 días por aquí por Moscú y la verdad es que de momento las expectativas se están cumpliendo. Es decir que no hemos parado, pero lo que es la vida social hasta el momento, la verdad que muy buena. La verdad que muy caro, es decir, a nivel de, si lo comparamos con Europa, de momento muy caro. Quizás también hemos ido a un par de sitios de moda que son un poco más caros de lo que sería la ciudad de Moscú, entonces tampoco puedo comentar en general. Lo que si lo comparamos con España o con sitios en Europa, bastante caro. Y diría que a nivel de precios de Dubái. Lo que pasa es que como vivimos en Dubái, es verdad que te acostumbras a pagar, yo creo, a veces unas cifras que no son muy normales. He de destacar también la gente va siempre muy bien vestida. Eso es algo que también me gusta bastante, que me ha llamado la atención para bien de Rusia. Tanto mujeres como hombres suelen ir bastante arreglados en lo que es el día a día. Pero algo sí que me ha llamado la atención es que no veo o no noto, ¿no?, ningún tipo de tensión, por lo menos, en cuanto al asunto. Entonces estamos camino a comprar un par de tickets para el teatro, específicamente ballet. Como sabéis, el ballet es algo bastante común o famoso en Rusia, así que pinta bien. Y luego obviamente también lo que es la parte cultural, de veremos alguna galería, queremos ver obviamente Red Square. En cuanto al aspecto de trading, el viernes perdí una oportunidad bastante buena que cogieron bastantes de nuestros miembros en la comunidad inglesa. Os lo enseñaré exactamente cuál era la entrada, específicamente en la sesión de Nueva York. Era un trade que veníamos esperando desde el miércoles, así que vamos a ver, como ya dije, si entre lunes, martes y miércoles que estoy por aquí se me presenta alguna otra oportunidad. Y pues como ya dije, si se presenta una oportunidad, estoy delante del gráfico y la cojo, ya sea una ganancia, una pérdida o un break-even, lo estaré también documentando, así que veremos también cómo va el viaje con respecto a la parte de trading. Let's go. Подо мной М5, асфальт 8, у нее Биркин, цвета осень. Она закурит, но я бросил, айс занижает градус Рокси. Да подо мной М5, асфальт 8, у нее Биркин, цвета осень. Она закурит, но я бросил, айс занижает градус Рокси. А я... У нас нет пути назад, у нас перегреты тормоза. У нас одна карта на руках, бруто в магнитоле Кадиллак. Да, мы деловые на делах, взяли разгон, взяли размах. Но я видел, как толпами едут назад те, кто поехали на деньгах. Подо мной М5, асфальт 8, у нее Биркин, цвета осень. Она закурит, но я бросил, айс занижает градус Рокси. Да подо мной М5, асфальт 8, у нее Биркин, цвета осень. Она закурит. Buenos y nublados días desde Rusia. Nos acabamos de levantar domingo y ahora nos acaba de llegar el desayuno. Hemos pedido scramble eggs, algo así también sano de oatmeal, unos huevos Benedict, un yogur, zumo de naranja, unos cafés, unos capuchinos. Voy a estar grabando lo que ocurrió el viernes. Como ya os comenté, fue una de las oportunidades que yo personalmente me perdí debido al ajetreo del primer día de viaje. Pero una oportunidad buenísima en el mercado, así que igualmente, y aunque no la cogiera, la voy a estar explicando, y así de esa manera podréis ver un poco cómo muchos miembros de la comunidad inglés pudieron coger esa oportunidad de compra. Así que hoy domingo con eso, por lo menos hago un poco de backtesting y un poco de estudio de lo que me perdí el viernes, pero hoy, más importante, te explicaré el trade de la semana pasada. Ya estamos en el teatro y nos disponemos a ver Don Quijote. La verdad que ha sido espectacular. 100% recomendable si alguna persona viaja a Rusia, Moscú, venir al teatro. Aquí podéis ver un poco las vistas. La verdad que encima el teatro es espectacular. Así que 100% recomendable.
Y bueno, recién llegado al hotel y como prometido es deuda, vamos a estar analizando lo que ocurrió el viernes. Y fijaros que, como ya mencioné anteriormente, desde un punto de vista del gráfico diario, lo único que buscamos es direccionalidad, es esos impulsos un poquito más largos en el tiempo y saber dónde el mercado puede estar moviendo, ya no solo de una forma muy scalper, sino también un poquito más alargado en el tiempo. Muchas veces H4 y H1 suelen compartir estructuras de mercado, pero me gusta sobre todo verlas en H1, ya que en H1 sí que te da un poquito más de claridad antes de bajar a lo que son ya mis temporalidades de intrasesión, que serían las temporalidades de M15 para abajo. Cuando vamos aquí ya podéis ver el trade. Cuando bajamos estas temporalidades de H1, repito, este trade que ya podéis ver en pantalla fue simplemente un backtesting. Obviamente mucha gente de la comunidad de inglés que os voy a poner por aquí por la pantalla o que os pondré por algún lado veréis que lo cogieron, pero yo personalmente, al haber estado viajando, lo perdí. Pero bueno, igualmente lo quería enseñar porque creo que es un trade de muy alta probabilidad y que podréis tener en vuestro arsenal a la hora de buscarlo. Entonces ya hemos comentado gráfico diario, direccionalidad. Vemos algo bastante clave. Saca lo que es el alto o el previo alto del día anterior en la sesión asiática. Yo personalmente no tradeo la sesión asiática, pero sí que cuando me levanto, fijaros, cuando ya te levantas para la sesión de Londres, fíjate el volumen que has tenido de vendedores a lo que es a la baja. Esto lo que me da a mí es sobre todo que si quería buscar cualquier tipo de trade de contratendencia, cuando ya veo que en Asia se genera un movimiento tan agresivo, yo ya sé que para Londres no voy a tener lo que es ese movimiento a la baja, ¿vale? Porque al final lo que yo busco es que cuando he tenido un impulso alcista, es decir, he tenido todo este impulso al alza, busco que se forme aquí arriba ciertas acumulaciones, o en este caso distribuciones en puntos altos, y así con sacadas de liquidez en Londres pueda vender y pueda generar lo que es un trade de retroceso, que es por ejemplo el movimiento que veis aquí en pantalla que se generó durante la sesión asiática, que puede ocurrir a veces y que cuando yo veo que cuando me levanto por la mañana a Londres y que eso ya ha ocurrido, yo ya sé que mi formato o mi idea de pensar para lo que es la sesión tiene que ir sobre todo más a puntos alcista. En Londres da una primera intentada, no voy a estar explicando la razón por la que no deberíamos haber estado buscando compras, me quiero centrar solo en lo que es el trade de Nueva York, pero una vez vemos aquí tenemos un punto muy clave o muy interesante, que es este bajo de aquí, que lo sacó una pequeña liquidez aquí, pero que luego volvió a retomarla en la sesión de Nueva York, que ahora bajaremos más temporalidades M15 para poder verlo, y vemos como lo que es el impulso de la sesión en Nueva York el viernes, que me hubo un buen trazo de unas 3-4 horas, eso es lo que había sido el trade, sobre todo por cómo está el ambiente político. Como sabéis, no soy un trader de fundamentales, soy un trader 100% técnico, pero está bastante claro que con la tensión que hay en el mundo ahora mismo, las guerras que hay, ver si entra o no Trump, por ejemplo, a favor de ciertos países, eso puede generar muchísima volatilidad en pares como la libra dólar, ya que simplemente un tuit de Trump, por ejemplo, durante el fin de semana podría generar un movimiento súper agresivo en por ejemplo, una caída del dólar, si ves que se posiciona a través de ciertos países o no. Entonces, simplemente con ese comentario, eso ya no hace falta hacer muchísimos fundamentales, simplemente saber que puede haber una cierta volatilidad. Ya como trader técnico me aparta a mí de aguantar ciertos trades durante el fin de semana y simplemente mantenerlos un poquito más cortoplacistas, más y cuando durante el fin de semana no tienes la opción de cerrar esos trades, ya que el mercado está cerrado. Entonces, de esa manera yo creo que era viernes, sesión de Nueva York, toda la tensión que hay alrededor o puede haber alrededor del dólar, creo que era mejor cerrar una posición, y más que nada porque veréis que la totalidad del trade es hasta un 1.7, es decir, pudiste hacer un 7x el dinero en 3-4 horas, lo cual creo que era suficiente para cerrar tu posición en esos niveles. Y ahora vamos a bajar a la temporalidad de M15. Ahora es cuando ya se empieza a poner la cosa interesante, porque ahora es cuando empezamos a ver sobre todo ya modelos un poco más intradiarios, que es lo que vemos aquí que movió muy bien el precio. Voy a indicar un poco qué cosas tenemos importantes a la hora de buscar esta posición. En primer lugar, sabéis que estamos alcistas desde un punto de vista de direccionalidad, que ya vimos en lo que es el gráfico diario, y es todo ese impulso a la alza, ¿verdad? Que tengo marcado aquí con una flecha, estamos en un impulso alcista y ya vemos que hay un punto clave de retroceso. Segundo lugar, fijaros estos puntos decisionales en el precio. Voy a hacer zoom en esta zona de aquí. ¿Por qué estos impulsos de aquí son claves? Porque el viernes, cuando hubo una noticia del dólar, fíjate el mechazo que tira sacando ese alto y fíjate que no consigue soportar esa sacada de liquidez y continuar cayendo. Y de ahí, después del precio que saca las noticias, y tenemos todo ese impulso muy agresivo generando lo que fue ese impulso hacia arriba. Y fijaros lo que ocurre en la siguiente sesión del día siguiente, en la sesión de Londres. Este punto tuvo la suficiente fuerza para mover el mercado, fijaros, hasta nuevos altos, lo cual sabemos que aquí hay órdenes pendientes y que pueden ser de utilidad en un futuro. Entonces fijaros que cuando el precio vuelve, toca una vez, da una pequeña reacción y ahora se genera lo que llamamos un ciclo de liquidez.
Fijaros el build-up, que es toda esa liquidez, que los que habéis visto el vídeo anterior sabréis que hablamos de los traders que se atrapan en el mercado, ya sean de tendencia, aquí atrapamos traders de tendencia, toda esa liquidez formada es un build-up. Luego buscamos sacar a los traders de break y testeo, fíjate, break, testeo y me voy para arriba, entonces voy a querer sacarlos por debajo de este bajo. También, ¿vale?, tener la inducción. Y la inducción la busco obviamente en una sesión clave para nosotros, que en este caso fue la sesión de Nueva York. Fijaros que pongo ahí la hora para que la podáis ver, a las 3 p.m. hora Madrid tenemos ese mechazo. A eso también se le suma, veis que lo tengo ahí en inglés, divergence, que es divergencia del precio, y nos vamos, a los que no lo sepan, entre libra dólar y euro dólar, veréis que esto tira un mechazo y el otro mitiga. Y eso también me da una oportunidad para saber que eso puede ser la sacada de liquidez de la sesión. Y de esta manera vamos poniendo muchas cosas en conjunto que me empiezan a indicar que podemos tener una sesión de Nueva York alcista. A todo esto, eso ya podría haber sido una indicación de compras. Lo único es que queremos, lógicamente, ajustar nuestros stop loss y por lo tanto nos vamos a temporalidades un poquito más pequeñas. Aquí en M5 ya lo empezamos a ver cómo da una reacción del precio, y aquí tenemos un SMT o Smart Money Trap que vamos a ver en M1, que se ve incluso mucho más limpio. En M1 veis que lo vamos a ver mucho más limpio. El SMT es el Smart Money Trap que se genera en este nivel de aquí y lo vais a ver en el precio. Podéis backtestearlo también por vuestra cuenta, cómo el precio genera, llega a ese nivel y cuando llega a ese nivel tira un mechazo a la baja, ¿vale? Muchos de los que seguís el canal ya sabéis que es algo que menciono mucho, y fijaros, cuando llega a ese punto tira ese mechazo de aquí que veis en pantalla, y cuando tira ese mechazo da un cambio de direccionalidad. Ahora bien, muchos me preguntan, ¿podría haber entrado en el primer cambio, que es básicamente este de aquí? Eso ya podría haber sido una primera entrada, lo cual hubiera generado un riesgo-beneficio espectacular. En ese primer cambio que digo, hubiera generado que el trade hubiera sido casi un 1.10, o sea, espectacular en una sesión, pero es verdad que era un poquito más agresiva, pero igualmente agresiva en M1, pero es verdad que venimos enseñando todo lo que es el contexto generado tanto del gráfico diario como de H4, H1, M15, ahora la sesión haciendo una divergencia también en M15 que generaban o enseñaban que el precio podía ir de una forma bastante estable a la alza. Y luego a esto le añadimos, ¿vale?, que si no entramos en esta primera zona que tenemos en este nivel, después con este impulso a la alza ya tenemos una sesión claramente alcista en M5. El stop loss es un poquito más grande, ¿vale? Y esto lo digo desde un punto de vista, o vais a verlo desde M1, que es cogiendo ese bloque último que genera el impulso antes de romper a la alza, pero aquí ya sabemos que la probabilidad de que el precio vaya a la alza es súper alta. Vemos muchísima intención del mercado, compradores entrando después de esta divergencia, después de este build-up de liquidez, fijaros, de muchas horas atrapando mucha liquidez en este nivel, y sabemos que con esta última divergencia, hora del día, cambio de volumen, enseñando compradores, puede ser un rally a la alza que, como vimos, fueron unas 3-4 horas, 3 horas y pico, lo que se movió el precio de forma alcista. Y sobre todo también hay que entender que vamos a tener la fuerza del gráfico diario, que es lo que veníamos analizando de forma anterior. Y con esto sé que lo vemos en M1, pero si vamos a M5, es una cosa, a mí me gusta jugar mucho con las entradas, sobre todo entre M1 y M5, estar mirándolas y ver qué nivel me gusta entrar de los dos, o cómo se ve el stop loss, cuál es mi riesgo-beneficio. Veis que en M5 también se ve súper claro, tengo una vela ahí súper alcista que me rompe este nivel de SMT, veis que no consigue romper para abajo, y esa vela ya me indica esa intencionalidad alcista para la sesión. Entonces la entrada en M5 también podría haber sido buena, si quisisteis entrar en M1 también, y veréis que muchos de los traders, como ya he dicho en nuestro apartado inglés, entraron en estas compras que fueron súper buenas, algunos con simplemente cortando su trade en 1.3, otros en 1.5, etc. Entonces, ¿dónde corto el trade? Personalmente, como ya he dicho, creo que el 50% de Asia era un buen nivel. Hay un punto de interés justo por encima, ¿vale?, del 50% de Asia. Luego encima también teníamos altos iguales, entonces tenemos la sesión que va a ser alcista, altos iguales, 50% de Asia y un punto de interés en ese nivel que lo tengo marcado de forma naranja. Y luego a esto hay que sumarle también que al fin y al cabo este área sacó previa liquidez durante la sesión asiática del día anterior, y que esta zona de aquí podría ser un área de reaccionabilidad, que visteis que nos dio una reacción. Entonces, ¿es importante cortar el trade? Sobre todo, como he dicho, ¿no? Yo creo que hay que entender muchas veces el coste de oportunidad. Fijaros, si cortáis el trade en ese nivel de ahí, os podría haber pagado hasta un 1.7, 1.8. En cambio, no se corta en ese nivel porque queremos que vaya mucho más alto, y que eso es un poquito más avanzado. Fijaros que ya baja a la mitad. Y ya te vas el fin de semana con un trade que era un 1.8, en 1.4, dudando y con cierto miedo, ¿no?, a ver cómo o qué ocurre durante el fin de semana con algún tuit de, por ejemplo, Trump,
que si vaya a afectar al dólar o no. Entonces yo creo que lo que es bastante poderoso aquí cuando tienes mucho momentum es también saber capitalizar entendiendo cómo va tu semana, qué día, qué hora es, etcétera. Eso es algo que da un poquito o cuesta un poco más porque requiere un poco más de experiencia, pero que poco a poco veréis que lo iréis adaptando a vuestro trading. Que os recomiendo que vayáis, que la estudiéis, que apuntéis cuáles son las confirmaciones que he ido mencionando a lo largo del vídeo y que de esta manera podéis crearos una lista de cuando veáis un setup que se parezca a lo que yo he estado identificando o rompiendo ahora en el mercado, sabéis que es un trade de alta probabilidad. Así que vamos a ver cómo se da la semana, si tomo alguna pérdida, break-even o ganancia también lo estaré subiendo, como ya he dicho. Y empezamos la semana del lunes. Como sabéis, y dije que iba a estar mirando los gráficos en caso de cualquier o que hubiera cualquier oportunidad. Hemos abierto el lunes con la sesión de Londres. Los que seguís el canal sabéis que tradeo un estilo de trading en el que me baso básicamente en dos modelos, tanto en Londres como en Nueva York. En la sesión de Londres, dependiendo un poco de dónde se encuentre el precio, si tengo inducciones, si tengo potenciales reversos, suelo tener un modelo específico para ese estilo de trading, o a veces si quiero targetear liquidez, tengo un modelo específicamente más para continuaciones. Hoy nos hemos levantado, sesión de Londres y no ha habido absolutamente nada. Suele ocurrir y no es algo que diga, oye, todos los lunes sesión de Londres no tradeo, ya que soy una persona que me gusta sentarme igualmente, ver qué ocurre, más que decir, oye, los viernes en Nueva York no tradeo porque está a punto de cerrar el mercado, o los lunes siendo Londres tampoco porque acaba de abrir el día previo. Me gusta sentarme igualmente. Por ejemplo, este viernes tuvimos una oportunidad fantástica en la sesión de Nueva York. Igualmente podría haber ocurrido hoy lunes. Nos vamos a pasar el día a Red Square. Vamos a ver hoy por primera vez, o por lo menos para mí, vamos a ver lo que es la Plaza Roja. Y ya estamos por aquí por la plaza de Red Square. Ahora iremos a ver el monumento un poco mejor, pero aquí quería antes enseñaros cómo este es el punto en el que hacen las campanadas. Ahí es donde Putin aparece y da unas palabras para lo que es el año nuevo y demás, básicamente como hace el rey de España por la televisión. Y lo que sería pues en Madrid o en diferentes puntos de España, pues imagino que la gente vendría aquí a esta plaza y lo celebra un poco, pues no sé si con uvas o con champán o con qué. Y la torre específicamente se llama Spasska Tower, aunque todo el complejo es más lo que es el Palacio de Kremlin, y el resto del complejo donde vivían los zar rusos. Y luego tenemos el verdadero monumento que hemos venido a ver, es la Basílica de San Basil, y vamos a estar dando una vuelta alrededor de ella. Privet, desde nuestro Palacio Real. Aquí os estamos enseñando un poco dónde nos esperamos. Me faltan un par de trades más para esto, pero lo conseguiremos. Una casa de gente humilde, trabajadora. Y nada, acabo de comer, he aprovechado también para mirar lo que son los gráficos. Ya venía explicando que la sesión de Londres no hemos tenido oportunidad. En la sesión de Nueva York, ya sabiendo que veníamos alcistas en lo que ha sido la sesión del viernes pasado y lo que son las temporalidades altas, hemos tenido una potencial oportunidad de compra en la sesión de Nueva York al principio de la sesión, 5 o 10 minutos antes. Personalmente no he entrado porque me parece una entrada un poco más agresiva, es una forma de tradear que una vez sí que estoy ya en profit o en positivo para la semana, me gusta entrar en este tipo de posiciones que escalan un poco a favor de la tendencia que tengo, pero sobre todo a principio de semana o los primeros trades me gusta ser un poquito más conservador en lo que son mis posiciones, y más y cuando estoy en este caso viajando, y lo cual no puedo monitorizar la sesión de forma tan activa. Voy a dejar que cierre la vela diaria, voy a dejar que me oriente un poco a ver a qué tipo de semana podríamos tener. Si rompemos altos más altos, reevaluaré un poco la situación, y si nos quedamos sin romper altos pero tenemos un movimiento agresivo, con ese cierre de vela diario me marcará un poco quizás la dirección de mañana. Creo que eso es algo en lo que he mejorado muchísimo, sobre todo porque los que me conocéis o sabéis, seguís el canal desde hace ya un tiempo, algunos otros no solo en este canal, pero a lo mejor me conocéis más en lo que es el apartado de inglés de hace unos años,
sabéis que venía de una escuela más de swing trading. Con el paso del tiempo me he ido haciendo más un trader de intrasesión. ¿Qué ocurre? Que al hacerme un trader de intrasesión, uno de los problemas que tuve es que en esa transición la hice demasiado agresiva. Pasé de tradear, por ejemplo, una vez cada 15 días a por ratios muy altos a tradear 2, 3, 4 veces al día, y eso acabó perjudicando un poco, y lo puedo comentar en otro vídeo si es algo que os interesa. Y por ejemplo, una de las cosas que consiguió solidificar mi trading es entender sobre todo cómo restringirme, qué sesiones entrar, cuáles no, cuál es mi media de trades semanales. Eso me parece algo clave. Cuando tú metes un trade cada 15 días no vas a asumir el mismo riesgo que cuando metes 3-4 trades al día, ¿verdad? Al final, cuando metes 3-4 trades al día no puedes estar metiendo 1% por posición, o ese es mi punto de vista, porque una mala semana te puede poner en menos 15%. En cambio, cuando metes, por ejemplo, tan solo un trade cada 15 días, quizás puedes ir un poco más agresivo, puedes tradear a lo mejor con un 2% o con un 1%. En el estilo de trading que yo tengo, que es mi media, va en torno a 3 trades semanales, creo que si estás en torno a 3 trades semanales, tener un 1% por posición es un muy buen balance. Creo que te da un muy buen juego a la hora de escalar capital. Creo que también a la baja también te permite no tener periodos de muy fuertes de forma negativa, y que por lo tanto lo que se llama en inglés drawdown, que esos son esos periodos negativos, no te metan en un mes en menos 20%, ¿no? Que sería muy difícil de levantar, sobre todo cuando tienes una cuenta o capital propio. Pero como también me gusta obviamente poder tener la capacidad de escalar o meter más posiciones si la semana va positiva, tengo un sistema para ello también. Si queréis un vídeo específico de esto, de cómo hice un poco mi transición y el por qué ahora soy un trader más de intrasesión, decírmelo también en los comentarios quizás de este blog, y puedo preparar un vídeo en el que explique a lo mejor de una forma más didáctica y no por la calle como estoy hablando ahora, lo que es cómo hice mi transición de swing a intrasesión, qué errores cometí y por qué pienso que cuando eres un trader de intrasesión, si consigues dar con la tecla, como en este caso yo di, creo que tiene un beneficio enorme en lo que es el interés compuesto en tu cuenta de trading, ya que no metes una posición cada 15 días, sino que puedes ir escalando tu capital, y por lo tanto ese interés compuesto es donde se ve verdaderamente la positividad. Que yo personalmente reseteo mi cuenta, supongamos que tengo 100.000 dólares, la reseteo todos los lunes, pero me permite cada semana poder seguir incrementando y tener esa curva de equidad positiva sin tener que esperar 15-20 días para posicionarme en un trade. En cambio, por ejemplo, cuando hacía swing, si tengo 4 o 5 malos trades, estoy 2 meses en negativo o estoy 1 mes y pico en negativo. Entonces eso es una cosa que a mí personalmente me ha ayudado, así que quería también comentarlo a lo largo de este blog. Una cosa curiosa con el tema de la guerra es que, como ya muchos sabéis, quitaron muchas de las empresas americanas, o incluso hay ciertas aplicaciones que no las puedes utilizar a no ser que estés usando VPN. Entonces, por ejemplo, si quieres utilizar ciertas apps americanas, no se pueden utilizar desde Rusia, por ejemplo YouTube, Instagram, todo eso aquí no funciona. Y otra de las curiosidades es que también quitaron todos los Starbucks, todos los McDonald's, etcétera. Y esto que vemos ahí detrás, que vemos justo ahí, ese es el McDonald's, que ahora miraremos. Ese es el McDonald's ahora ruso. Ahora os enseñaré, pero ha mantenido el menú, le han cambiado el nombre. Mira, si vemos aquí, por ejemplo, son las mismas, ¿ves? Las típicas, pues, o Burger King o McDonald's, que tienen el pues, típico de McPollo, McFlurry, etcétera. Ayer, por ejemplo, íbamos de compras e incluso grandes marcas de lujo como pueden ser Dior, Chanel, etcétera. Son escaparates, son tiendas que están como expuestas, no han parado de pagar el alquiler, por así decirlo, creo yo, porque sigue lo que son las marcas, pero no puedes entrar a las tiendas, es decir, no tienen stock, solo tienen los maniquís con algo de ropa que quedó del momento, pero las tiendas están completamente cerradas porque no les llega stock. Y por ese tema sí que hay unos centros comerciales que se parecen un poco como a Zara, Massimo Dutti, etcétera, eso sí que está parecido, es decir, han vuelto también a crear su propia marca. Y sería muy curioso también ver, cuando acabe todo el tema de la guerra y quizás todo se tranquilice, si todo vuelve a la normalidad, o los rusos ahora deciden y dicen, oye, yo ahora ya no necesito Amazon, porque ya tengo mi Ozon, ya no necesito a McDonald's, porque la gente ya entiende que esto es nuestro McDonald's, es nuestro Starbucks y demás. Y lo mismo también con Zara, lo cual, como he dicho, será muy interesante ver cómo los siguientes años cambia. Yo estoy seguro que lo que es el empresario ruso se habrá beneficiado mucho de la guerra, sobre todo por
mantener producto, crear producto y marca, y un gran beneficio para los rusos. Yo lo pienso desde un punto de vista al final español y digo, imagínate que algo ocurriese y tuviéramos que montar nuestro Amazon español, nuestro Starbucks español, Dios quiera que no, ¿no? Desde un punto de vista de guerras, etcétera, pero seguro que beneficiaría también a lo que es la economía española, el que se utilice productos solo de España y que al final el dinero que consumamos los españoles cuando estamos en España que no vaya a manos americanas, a manos de otros países. Y el otro de los problemas obviamente es el sistema bancario, porque dependes del SWIFT y lógicamente pues desde un punto de vista de depender del SWIFT, una vez te cortan no puedes utilizar tarjetas, por ejemplo, si eres ruso fuera de Rusia. Como ya os dije el otro día en el vídeo, McDonald's, Starbucks, muchos de los sitios americanos han desaparecido de Rusia debido a la guerra y esto es el sitio que os enseñé el otro día. He decidido cenar en McDonald's o en el McDonald's de aquí, así que me he pedido lo que es lo equivalente a una Big Mac, un menú grande con patatas, Coca-Cola, que no tienen Coca-Cola tampoco aquí, no les llega, lo que es una marca rusa de Coca-Cola y cuesta $11, la verdad es que me parece bastante barato. Quizás es precio de España, no recuerdo bien, pero en Dubái es más caro la parte esa de McDonald's. Vale, nos vamos a disponer a probar la Coca-Cola. Es exactamente igual que a la Coca-Cola que probarías en un McDonald's de España. Sí que cuando pruebas la Coca-Cola del típico envase de supermercado, sí que es verdad que la Coca-Cola siempre sabe un poquito mejor que el de las máquinas que viene en polvo, pero este que es de máquina en polvo sabe exactamente igual. Luego tienes, fijaros, los nuggets, la caja en sí, bueno, diría que es prácticamente igual. Vamos a probarlos. Obviamente se ven que son exactamente iguales. Así que de momento la Coca-Cola y los nuggets. McDonald's te ha sido de Rusia, pero te han replicado exactamente igual. Y ahora vamos a probar las patatas fritas. Sí que diría que no son iguales, por lo menos a las que tenemos en España en McDonald's, pero creo que me gustan más estas. Son un poquito más sólidas. En España a veces se quedan un poco más blandas. Estas, no sé si es por cómo lo hacen, a lo mejor cambia, pero estas me gustan un poco más, pero vamos, muy parecidas, 90%, 80% igual. Y ahora vamos a por la Big Mac. El pan sí que cambia un poco. Aquí se ve un poco que el pan parece un poco mejor que el pan de McDonald's de, por ejemplo, España con la Big Mac. Y vamos a ver. Es 90% igual, solo cambia el pan. Que de hecho me parece mejor este pan que el que había antes. He visto que no tienen cuarto de libra con queso, que es mi favorito de lo que es McDonald's, pero he probado el Big Mac y 90% lo mismo. Y son las 12 de la mañana. Ayer comentaba a lo largo del blog en el centro comercial en el que estaba que el cierre de vela del gráfico diario iba a ser súper importante y desde ayer, que ya era lunes, no vi ninguna oportunidad, pero sí que empezaba a haber momentos decisivos de la acción del precio. Hice un pequeño comentario, no lo estuve enseñando en el gráfico. Si rompemos altos más altos, reevaluaré un poco la situación, y si nos quedamos sin romper altos pero tenemos un movimiento agresivo, con ese cierre de vela diario me marcará un poco quizás la dirección de mañana, en lo que el cierre de vela que comentaba en el gráfico, sobre todo de libra dólar, iba a ser muy clave para la direccionalidad o el movimiento el día siguiente. Si conseguíamos mantener ese cierre de vela alcista, una buena vela que cierre en el gráfico diario, creo que podíamos tener más oportunidad de continuación en la sesión de Londres. Vemos que cierra con mucho mechazo y sobre todo reacciona a un punto bastante clave, que es una sacada de liquidez de un alto previo, y ese alto previo encima es el de un día anterior, y que por lo tanto el punto clave a destacar, como vemos aquí en pantalla, es cómo cierra esa vela. Vemos, como venía comentando, no cierra de forma como la esta aquí, veis que es una vela con mucho cuerpo, de forma muy alcista, y que podíamos haber esperado un rebote para continuar. Fijaros cómo cierra. Cuando cierra el día vemos que cierra con mucha mecha, y eso es bastante importante desde un punto de vista ya de acción del precio y entendimiento, porque cierra con mucha mecha, lo cual lo que me está indicando, que ahora lo dibujaré a lo mejor en otro apartado, pero me está indicando un fallo de generar altos más altos. Es decir, yo al final sé que puedo tener un cambio de tendencia cuando tengo altos más altos, pero cuando veo que esto empieza a fallar, vemos que no genera esos rompimientos más altos, sé que al día siguiente podría tener movimientos a la baja. Es más arriesgado intentar cazarlo desde estos puntos que estoy dibujando en pantalla, porque al final estamos anticipando que no rompa, ¿vale? Pero con un poco de contexto y entendiendo dónde está la liquidez, puede ser también un buen punto de atacar todo esto si entendemos liquidez, entendemos ciclos intradiarios. Entonces, por lo tanto, ¿qué vemos aquí? Exactamente lo mismo, ¿vale? Vemos que ya veníamos, obviamente, o que venimos en un mercado alcista,
pero algo a destacar es como venimos generando estos puntos que vienen generando impulsos, y ahora vemos como este mechazo que hablábamos el viernes, que podría haber sido una continuación, vemos como el cierre de vela no continúa y da un poco de indecisión. Como veis, lo estoy explicando y aún sigo en el gráfico diario. Todos los que seguís el canal sabéis que soy un trader de intrasesión, pero es muy importante, en mi opinión, tener ese entendimiento del gráfico diario, porque te permite también luego alinear el modelo y saber cuándo puedes aguantar esos trades pues un poquito más en el tiempo, como el día de hoy. Empezamos a ver ese fallo de vela y ahora vamos a bajar a temporalidades más pequeñas. Fijaos qué ocurre, ¿vale? Este es el trade del viernes, que ya lo tenéis explicado en la parte también del blog. Luego tenemos, o nos levantamos en lo que es el lunes, que vemos como no genera ningún tipo de, o bueno, por lo menos dentro de mis modelos esto no es ningún tipo de trade, ya que puedo tener un trade de reverso a continuación, por lo tanto esto de Londres no entra en ninguno de mis parámetros. Aquí sí que podría haber sido en la sesión de Nueva York un trade de continuación, pero bueno, no entra dentro de mi apetito de riesgo en un lunes. Y luego veo cómo reacciona a este punto, que como ya vengo diciendo es un punto importante, sacó un previo alto, es verdad que está en Asia, genera un impulso bajista, no es algo que yo personalmente tradearía desde aquí arriba, y la razón es porque al ser un alto de Asia y estar fuera de la hora prácticamente ya del día, no me gusta tradearlo, ya que podría dar lugar pues a un poco de formación de liquidez y podría haber sido aquí arriba, ¿vale? En el precio, donde estoy apuntando con el lápiz, o se dio aquí abajo, ¿vale? Entonces por eso mismo, o por esa misma razón, sé que la probabilidad de volatilidad en esas horas es bastante baja. Y una vez veo que falla, que es lo que estaba explicando en el gráfico diario, veo que falla en generar altos más altos y no lo genera, y ya me encuentro en el precio en estos niveles, yo lo que buscaba para mi sesión de Londres, fijaros cómo tenemos esta formación de liquidez o de tendencia de 1, 2 y 3 toques, que lo venía ya considerando, pero fijaros, lo que más me llamaba la atención era esto, era esta gran piscina de liquidez. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando esto me puse el alarma esta mañana y veo esa gran piscina de liquidez, me levanto para Londres, porque veo que ya por donde viene el precio, veo que aquí tengo una zona de imbalance, veo que este empuje a la alza ha conseguido romper también, lo cual tengo de forma intradiaria un mercado bajista. Si en Londres yo hubiera conseguido abrir en estos niveles, en este área aquí, que marco con la X, en Londres hubiéramos tenido sacadas de liquidez de Asia, y aunque me gusta buscar por inducciones medias, es verdad que el contexto quizás nos hubiera podido dar a una continuación de mercado a la baja. ¿Qué ocurre? Que me saca Asia por debajo. Eso anula mi día, porque solo tengo, y lo tenéis en el canal, solo tengo una sacada del bajo de Asia. Y como yo estoy en favor de ventas, por cómo cerró la vela del gráfico diario, dónde está la liquidez, estos rompimientos internos, como estoy en favor de ventas de forma intradiaria, una sacada del bajo de Asia no es suficiente, ya que sé que una sacada de bajo de Asia, si no hay inducción media, que la inducción media iba a ser este bajo, me debería haber encontrado en la sesión de Londres aquí. Si me hubiera encontrado aquí, sí que hubiera buscado compras de forma intradiaria y luego intentar vender, porque al final sea el contexto. Pero cuando veo que abrimos en la sesión sacando ese bajo de ahí, no es suficiente. ¿Por qué? Como he explicado en el canal previamente, esa sacada de liquidez de un bajo de Asia puede ser simple hacia adentro y luego continuar su curso. Y por lo tanto no entra dentro de mi riesgo apetito, y lo veréis que lo tengo explicado en el canal de YouTube, la diferencia entre cuando hay simplemente una sacada de Asia o una inducción media. ¿Qué me ha ocurrido? Que me he quedado en tráfico y no podía atender la sesión de Nueva York porque no tengo datos, y esa es la putada que enseña mucha gente en redes sociales en cuanto al viajar y tradear, y es un auténtico coñazo, porque y más cuando viajas en países extranjeros, no tienes datos, tienes que ir buscando a lo mejor cafeterías. Entonces lo que ha ocurrido en la sesión de Nueva York, al igual que ayer dije que me mantuve fuera del mercado, y si hubiera estado incluso de forma activa no hubiera metido ninguna posición, a pesar del trade de continuación de Nueva York no hubiera entrado en ese trade. Sí que digo que hoy por ejemplo teníamos una muy buena oportunidad de venta, entendiendo sobre todo euro dólar y libra dólar. Si tienes estos dos pares en tu manga, realmente no te hace falta seguir mirando 7-8 pares, porque al final te va a dar mucha más confusión, te va a dar lugar también a más error. Cuanto más veces o más cosas veas, más estés en el mercado, más error. Tienes que intentar ser lo más restringido posible, y sobre todo al principio, cuando estás en ese camino, cuantos menos trades cojas y más selectivos, creo que mejor. Y el problema que falla la gente, y por la razón por la que es restringido, es porque tiene cuentas pequeñas. Si la gente tuviera cuentas obviamente 300, 400, 1000 euros, 1 millón de euros, no estaría entrando todo el rato en el mercado, o no entraría tanto, porque sabe que un buen trade a la semana o 2 trades a la semana pueden ser más que suficientes, incluso para un mes. ¿Qué trade
tendría que haber cogido en lo que es la sesión de Nueva York? ¿Tendría que haber cogido esta venta, por ejemplo, en libra dólar o tendría que haber cogido euro dólar? Personalmente, siempre tienes que estar manejando los dos pares. Mira, en primer lugar, ¿por qué? En mi opinión, ¿ok? Esta venta de euro dólar era más fácil que la de libra dólar, pero bueno, si hubieras cogido libra dólar tampoco pasa absolutamente nada. Ambos son buenos trades, simplemente hay que entender esta correlación y saber aplicarla. Primero me voy a ir muy rápido al gráfico diario porque aquí está también un poco la clave. En la comunidad de inglés, ¿vale? Sobre todo vengo hablando ya hace un tiempo de este nivel que era muy importante en un mercado sumamente alcista y el objetivo a largo plazo eran esos altos. Fijaros que lo venía comentando en libra dólar, este alto junto con este en libra dólar está mitigando, ¿vale? Que esto es muy importante, está mitigando. En cambio, en este par está sacando la liquidez. No sé si se aprecia, si no podéis mirarlo vosotros en vuestro gráfico porque estoy así grabándolo de esta manera. Este alto saca este anterior. Ya tenemos una primera divergencia en el precio que nos está indicando que esto o este alto de aquí son sacadas de liquidez. Perfecto. Ahora tenemos un empuje a la baja. Fijaros cómo se viene ahora formando toda esta liquidez, ¿vale? Fijaros que tenemos un toque, 2 toques y 3 toques. Todo el mundo que ha visto el vídeo anterior también, o los vídeos anteriores de las trampas de liquidez, entiende perfectamente que después de haber sacado en el gráfico diario ese gran movimiento, una divergencia a la alta y esta formación de liquidez, sabemos que podemos tener movimientos bajistas a atacar. Una vez hemos formalizado el contexto o hemos entendido un poco hacia dónde puede ir la dirección, ahora ya solo nos queda esperar a las sesiones y ver dónde se encuentra la manipulación. Como ya digo, la sesión de Londres no dio, que hubiera sido lo que más me hubiera gustado es en el libra dólar poder haber vendido. Entonces la sesión de Londres no lo da, pero fijaros qué belleza se da en la sesión de Nueva York. ¿Por qué belleza? Porque a pesar de que tenemos un poco de inactividad en Londres, en la sesión de Nueva York vemos como tenemos un mechazo que es clave. Si lo estudiáis vosotros vais a ver que este alto y este alto tenemos una divergencia. ¿Por qué? Porque en euro dólar este alto saca liquidez con respecto al anterior. Esto es lo que tenemos en euro dólar, un alto y otro alto. Y en cambio en libra dólar tenemos esto, una mitigación. En euro dólar tenemos, ¿veis? Este alto saca otro alto y si os vais a libra dólar a la misma hora del precio vais a ver que este área no supera este alto. Tenemos una divergencia en el precio. Esta divergencia es súper importante porque se da completamente o casi en la ventana del tiempo y orientada hacia dónde, orientada a la dirección que os vengo diciendo, que es, chicos, vamos a esperar que se cierre la vela el día anterior. Esto ya lo predecía el día de ayer porque ese cierre de vela podía ser bastante importante y como vemos luego en la sesión cuando tengamos esa divergencia entiendo que esto es una sacada de liquidez y que por lo tanto una vez saca ese alto y luego ese cambio estructural tenemos una entrada en la ventana del día súper simple, ¿vale? Que incluso si nos queremos ir con un stop loss un poquito más holgado aquí en la temporalidad de M15 también sería un riesgo-beneficio bastante bueno, ya que los objetivos sabemos que están alineados en el gráfico diario. Y esto sobre todo estoy del gráfico de M15, pero esto habría que bajar al gráfico de M5 y M1 para darle un poco más ahí de precisión. Igualmente, como ya venía explicando, ¿cuál sería nuestro objetivo? Pues mira, si tenemos una divergencia del precio de este alto a este alto, es decir, hemos sacado liquidez y luego tenemos este trendline de tendencia y luego tenemos esta liquidez sacada en la sesión, sabemos que podemos tener este movimiento. Y por lo tanto, al igual que ayer, y lo vuelvo a repetir, ya decía que había indecisión o no sabíamos bien hacia dónde el precio podía ir y que ya estábamos demasiado altos y que esto podía romper a la alza. Con ese cierre de vela se ha decantado más en movimientos bajistas. El movimiento que se ha dado en Nueva York, yo personalmente lo esperaba en Londres. Al no haber ocurrido en Londres, quería haber llegado a la sesión de Nueva York a tradearlo, pero me he encontrado en un atasco y no he podido. Por lo tanto, he vuelto a perder el trade. No he podido entrar, al igual que el viernes perdí una oportunidad que hubiera sido casi un 1.8, 1.9, que lo perdí. He perdido también otra oportunidad que es otro 1.8, 1.9. Y esto es el problema de estar viajando y tradeando. Como has visto, te estaba explicando eurodólar porque tenía el mechazo un poco más claro. Pero lo que ha ocurrido en eurodólar, que has visto, era lo que yo esperaba que ocurriera, esta sacada de liquidez, esa de ahí, que ocurriera en la sesión de Londres y que me hubiera dado ese trade y que por lo tanto lo hubieras visto, que lo hubiera cogido en vivo. No ha habido trade, mala suerte. Y luego, por ejemplo, aquí en la sesión de Nueva York, lo único que hubiera cambiado, por ejemplo, en este aspecto es que en vez de, ¿veis? Que es lo que estaba comentando, esta es la mecha que en el otro tira el mechazo a la alza y que saca liquidez y aquí vemos cómo se queda. Y que si aquí alguien quisiera haber cogido algo, era un trade de continuación. ¿Un trade de continuación a dónde? Un trade de continuación vendiendo desde esas zonitas en la sesión y targeteando lo mismo. Y viendo que fallaba, hoy me levanto y targeteo esos niveles a la baja, que vemos que el precio ha movido bastante agresivo
y ahora ya simplemente volvemos a encontrarnos con lo que es acumulación de Asia. 2 oportunidades de trade desde que estoy en Moscú, las 2 perdidas por no haber estado en el gráfico, por haber estado una en un atasco y la otra viajando, y lo cual me he perdido una oportunidad de un potencial 1.8 y un potencial de otro 1.8 debido a la caída que ha tenido. Incluso cogiéndolo con velas de M15 hubiera sido un trade de un 1.5, 1.8 o incluso un 1.9. Y continuaré mirando el gráfico, mañana es miércoles, vamos a ver si puedo tener algún tipo de oportunidad, así que os mantengo informados y seguimos.